Saludos, bienvenidos. Vamos a continuar con la lectura del Bhagavatam, texto 2 en el capítulo 19 del primer canto. Así que continuamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dhruvam tato me kritadeva helanat duratyayam vyasananati dirgrat tadastu kamam hyaga nishkritayamem yatana kuryam punar evam adam. La traducción es la siguiente. El rey Pariksit pensó: por haber desatendido las disposiciones del Señor Supremo, debo suponer sin duda que alguna dificultad me embargará en el futuro cercano. Ahora deseo sin reservas que la calamidad aparezca en este momento, pues de ese modo me liberaré de la acción pecaminosa y no cometeré de nuevo una ofensa de esa clase. El comentario de Prabhupada es el siguiente. El Señor Supremo estipula que a los brahmanas y a las vacas se les debe dar plena protección. El propio Señor está muy inclinado a hacerles el bien a los brahmanas y a las vacas. Go Brahmana Hitaya Cha. Maharaj Pariksit sabía todo eso, por lo cual concluyó que su acto de insultar a un brahmana poderoso iba a ser castigado sin duda por las leyes del Señor, y suponía que algo muy difícil le iba a aparecer en un futuro muy cercano. Él deseaba, pues, que la inminente calamidad recayera sobre él y no en los miembros de su familia. El mal comportamiento personal que un hombre tenga afecta a todos sus familiares. Por lo tanto, Maharaj Pariksit deseaba que la calamidad recayera únicamente sobre él. Si él sufría personalmente, evitaría futuros pecados y al mismo tiempo el pecado que había cometido quedaría contrarrestado y sus descendientes no sufrirían. Esa es la manera en que piensa un devoto responsable. Los familiares del devoto también comparten los efectos del servicio que él le presta al Señor. Maharaj Prahlada, mediante su propio servicio devocional, salvó a su padre demonio. Tener un hijo devoto en la familia es el don o la bendición más grande que puede dar el Señor. Aquí termina el comentario. Ok. Entonces estamos aquí en el verso 2 nuevamente. Después de 2 días, domingo y lunes que estuvimos ausentes. Aquí estamos de vuelta, bienvenidos. Y es un tema interesante, el tema de las relaciones, específicamente relaciones familiares y el vínculo que hay entre la felicidad, podemos decir, o el sufrimiento de un miembro de la familia y ese vínculo que hay entre todos los demás, ¿no? Los demás miembros, los demás integrantes de la familia. Y es un tema, es un principio que no es tan difícil de comprenderlo, de captar la idea, ¿no? Ya que todos sabemos que incluso sucede con no solamente con familiares, sino incluso con amistades, ¿no? Que uno puede sentirse muy bien por lo bien que le está yendo
como decimos, le está yendo muy bien o le fue muy bien a alguien que conocemos, a un amigo. Y lo mismo al revés, ¿no? Si alguno de nuestros amigos está pasando por algo difícil, también lo sentimos, ¿no? Se siente, dependiendo del grado de amistad, del grado de cariño y de amor que haya, se siente la felicidad o la angustia del otro, ¿no? Y aquí entonces estamos hablando de si eso ocurre en cuanto a las relaciones de amistad, podríamos decir que más, eso mismo, pero más en las relaciones familiares. Claro que cuando hablamos de relaciones familiares podríamos señalar que no necesariamente uno tiene buenas relaciones con todos sus familiares. Y al menos con un círculo, con la familia nuclear, podríamos decir, con aquellos que realmente están más cercanos a nosotros, sin duda que eso sí ocurre, ¿no? Y, y aquí Prabhupada entonces ha presentado, vamos a ver, Prabhupada aquí ha presentado, tanto el verso como Prabhupada, presentan mm, dos escenarios diferentes, podemos decir, o dos direcciones diferentes a donde puede desembocar el vínculo que tenemos con los demás. Por un lado tenemos a Pariksit, que él sabe que lo que hizo, en este momento se está dando cuenta de que lo que hizo no está bien. No está bien porque em, rompe una de las leyes del Señor Supremo, una de las leyes naturales de la vida. Y esa ley natural que él rompió, y se está dando cuenta en este verso, esa ley natural indica que está dispuesta para que cada quien esté tranquilo, esté en armonía, podemos decir, esté bien. Y él rompió esa ley del orden y causó un daño, podemos decir, causó sí, un malestar, causó una incomodidad, podemos decir. Hay diferentes. Hablar de incomodidad y hablar de daño son dos cosas distintas, pero podemos decir que es lo mismo con una diferencia de grados. El causarle a alguien una incomodidad o causarle a alguien un daño. Es una diferencia de grados. Una incomodidad se vuelve tan grande hasta el tal punto que puede volverse un daño, ¿no? Entonces, el rey Pariksit en este verso se da cuenta, entonces, él piensa para sí mismo que lo que dice no está bien, porque rompe esa ley, porque no fue un trato agradable, sino por lo contrario, con este brahmana. Y él dice entonces, eh, el rey pide o desea, digamos, que, que la calamidad, porque él sabe, como veníamos viendo desde el capítulo anterior, que él era una persona culta o cultivada. Él sabe muy bien que todas las acciones tienen una consecuencia. Por lo tanto, él desea que esa calamidad, a ver, que hay un resultado de tratar mal a otros, de, como decimos, maltratar a otros, de brindar un maltrato. Sabe muy bien él que hay una reacción para eso. Entonces él dice, ojalá que esa reacción aparezca ya para cerrar esto, para que quede saldada esa cuenta, ¿no? Dice, un poco más arriba él dice, como dice, desatendí la ley del Señor Supremo al tratar mal a alguien, sin duda, debo suponer sin duda que alguna dificultad me espera. Él lo sabe, que hay una gran diferencia, ¿no? Y un gran contraste entre lo, eh, el- lo que estamos viendo que pasa por la mente de Pariksit en este momento. Su propia reflexión contrasta mucho con una actitud que tal vez nosotros la hemos tenido o la hemos visto en otros, pero que es muy común. Aquella actitud que por un lado, que
esa actitud que a veces una persona puede tener de hacer algo malo y justificarse. El rey aquí pudiera ir de vuelta a su casa, pudiera ir pensando en todo justificándose por todo lo que hizo y viendo lo malo que hizo el otro. Y pudiera ir, en vez de ir meditando en su error, pudiera ir meditando en el error del sabio y que debido a que el sabio cometió este error, por esa razón se merecía. Lo que hice no está mal, por un lado. Y por otro lado, también hay otra forma de pensar que cuando uno mismo recibe una dificultad, parecería que, parecería que esa dificultad es injusta, como que la vida se equivocó. Aquí hay un error porque me está pasando esto, esta dificultad, estoy enfrentándola y aquí hay un error. Y puede ser que el error yo se lo atribuya a alguien que tengo enfrente, esta persona se está equivocando, cómo se le ocurre que me esté haciendo pasar esto a mí. Si es posible que uno encuentre a un, entre comillas, un culpable para descargar para uno, sí, em, al menos así conceptualmente, ponerle la culpa al otro y no justificarse, pero descansar en la idea de que me está pasando esta dificultad por culpa de él, por culpa de ella. Ya eso ya puede ser una persona inmediata o puede ser el presidente, por ejemplo, que no lo tenemos enfrente, pero también podemos culparlo al presidente por diferentes tipos de dificultades. Y entonces esa actitud contrastan, esa actitud de buscar un culpable cuando enfrenta una dificultad, contrasta con la actitud que el rey está teniendo aquí. Él sabe, como vimos, entonces va camino a su casa, sabe que lo que acaba de hacer está mal, porque conoce las leyes, no las leyes del Estado, sino las leyes divinas, que indican que uno no tiene el menor derecho de hacerle mal a otro, de causarle, ni siquiera de hacerle pasar un mal momento a otro. Entonces él conoce la ley y sabe que lo que hizo está mal. Y por otro lado, sabe muy bien que le espera una dificultad, que es así como funciona la ley, ¿no? Aquí no hay otra. Si hice algo que desordenado me espera, él dice, sin duda alguna me espera una dificultad en el futuro cercano. Ahora, entonces él dice, ahora espero y deseo que la calamidad aparezca en este momento. Y él da dos razones. Él dice, si aparece en este momento, entonces me liberaré de la reacción, perdón, de la acción pecaminosa. Porque si traigo al haber hecho esto a este sabio, pues traigo encima una deuda. Esa acción pecaminosa ejecutada de mi parte, traigo ahí encima ese pendiente. Entonces, si me ocurre ahora mismo la calamidad, que seguramente vendrá, él dice, y es así, sin duda. Entonces me liberaré de esa reacción, ya no tendré ese peso encima, ya quedará saldada la deuda. Y aparte, dejaré de cometer ese acto, ¿cómo es? No cometeré de nuevo ese tipo de ofensas. Porque no era algo que él hacía recurrente, sino que de alguna manera, pues, la providencia lo hizo actuar de esa forma. Entonces, por un lado tenemos a ese Pariksit que se está lamentando, no lamentando, sino que está reflexionando sobre lo que viene. Y Prabhupada, en el significado, presenta dos, em, vamos a decir, como dos consecuencias de lo que decíamos al inicio, de cómo una persona, y él lo fue señalando aquí, como la felicidad o la aflicción de alguien, un miembro de la familia, afecta a los demás. Por un lado, entonces, Prabhupada indica que Pariksit deseó que la calamidad le aparezca en ese momento, porque si le aparecía en ese momento, él solito iba a sufrir, él solito iba a enfrentar como él lo llamó, esa calamidad. Sin embargo, si él esperaba llegar a su casa, es posible que aquella calamidad no solamente le afectara a él, sino a los demás también. Y incluso puede ser que esa
calamidad o esa reacción le llegara a él solamente, pero los miembros de su familia al verle también compartirían, como decíamos al inicio, compartirían y sentirían el dolor de Pariksit. Pero él deseó que si algo malo me va a pasar o algo desagradable, que ocurra ahora aquí que estoy solito, para que no tengan que sufrir mis familiares. Y eso es lo que Prabhupada señala entonces, que si hay ese sufrimiento de Pariksit, él estaba evitando eso, hacer pasar un mal momento a sus... Ustedes saben, todos sabemos también, ¿no? Como en cuántas ocasiones estamos pasando por un momento no muy agradable o algo nos ocurrió que no es muy agradable y preferimos no informárselo a los demás porque el decirlo, el compartirlo posiblemente va a causar más bien preocupación en otros, preocupación de más. Y yo sé que es algo tal vez desagradable, sí, pero menor. Así que mejor me lo quedo para mí, porque, bueno, no es algo menor, no es algo tan trascendente. Y de eso yo pienso que todos tenemos experiencia, como preferimos no externarlo porque es más la preocupación que voy a generar en otros, ¿no? Es un poco lo que Prabhupada describe aquí de Pariksit, que él prefería eso, pues, prefería que todo terminara, que el asunto quedara cerrado ahí, él mientras iba a su casa. Bueno, el resultado fue otro. El resultado fue que sus familiares no solamente se enteraron, sino que se enteraron y sufrieron, digamos, por lo que le había ocurrido, sino que dentro de un par de días el hombre iba a morir y efectivamente murió. Bueno, entonces eso por un lado, que los familiares pueden sufrir. Y Prabhupada entonces termina el significado describiendo como lo contrario, como si así como uno puede generar esa ansiedad o sufrimiento en los miembros de su familia por algo que a uno mismo le ocurre, Prabhupada termina diciendo que los familiares, vamos a ver, los familiares del devoto también comparten los efectos del servicio que él le presta al Señor. Maharaj Prahlada, mediante su propio servicio devocional, salvó a su padre demonio. Y finalmente termina diciendo, tener un hijo devoto en la familia es el don o la bendición más grande que puede dar el Señor. Y Pariksit sin duda que era un devoto, ¿no? Y lo hemos sabido ya, lo hemos leído, no solamente un devoto, sino un devoto puro. Y por lo tanto, esa aflicción que él pudo haber causado en sus familiares, en fin de cuentas, no era nada, podemos decir, comparada con la bendición, aquí Prabhupada dice el don o la bendición, de que él era un Vaishnava, un devoto puro, de la talla que era, no solamente un devoto, sino alguien muy, muy especial entre los devotos incluso. Aquí podríamos incluir la pregunta, ¿quién es un devoto? A ver, ¿por qué lo digo? Porque Prabhupada termina diciendo, tener un hijo devoto en la familia es el don o la bendición más grande que puede dar el Señor. ¿Ok? Y esta afirmación pudiera interpretarse de la siguiente manera. Como aquí Prabhupada habla de tener un hijo devoto, esto también definitivamente habla o incluye a una hija devota, un devoto, una devota. Pero pudiera dar la impresión que Prabhupada aquí, en vez de decir tener un hijo devoto en la familia, pudiera dar la impresión o pudiera interpretarse como que Prabhupada dijera, tener un hijo Hare Krishna en la familia es el don o la bendición más grande. Y aquí Prabhupada no está hablando de un Hare Krishna o un no Hare Krishna. Como digo, que se interpreta así en algunas ocasiones. Aquí no se refiere a que pertenezca al movimiento Hare Krishna o no, sino se refiere a un hijo que realmente esté dedicado a Dios, que esté dedicado al Señor, que esté definitivamente, ¿cómo es esta palabra? Entregado, que esté definitivamente sumergido, es la palabra que buscaba,
Sumergido en dos cosas, Prabhupada va a hablar de esto en el siguiente significado que leeremos mañana, que la persona, ese devoto o esa devota que esté comprometido, comprometida, sumergido, por un lado en la, Prabhupada lo va a llamar así después en el otro verso, que esté comprometido con la pureza de su persona, purificar su propio corazón y que esté comprometido con servir a Dios, servir al Señor. Obviamente que si es un hijo devoto dentro de la comunidad Hare Krishna, si es un hijo devoto Hare Krishna, eh, Prabhupada intentará que ese hijo devoto, que ese estudiante suyo, Prabhupada intentará estimular ese crecimiento personal, esa limpieza del corazón y esa devoción. Pero estoy hablando de esto porque Prabhupada aquí no excluye, la idea no es aquí de que solamente si un hijo Hare Krishna, esa es una bendición, pero si es devoto y si está dedicado a su cultivo espiritual, pero fuera del movimiento Hare Krishna, no quiere decir que eso lo excluye. En realidad es un punto eh, bastante lógico, digamos, eh, pero resulta que, como digo, en bastantes ocasiones se percibe así. Hay esa cantidad también dentro, y es natural, esa cantidad dentro de los círculos Vaishnavas, las comunidades, específicamente dentro de las comunidades Hare Krishnas. Hay también esa cuota de el deseo de la exclusividad. Yo voy a llamarlo así por ahora, por hoy. Posiblemente hay una definición mejor, pero ese deseo y ese ímpetu de pensar que nosotros somos los únicos, que aquí nosotros somos los que sí. Y sí, hay eso. Por lo tanto, cuando Prabhupada habla de que tener un hijo devoto es la única bendición, hay una tendencia ahí a pensar que esto se refiere nada más a los Hare Krishna, a ser un Hare Krishna. Y, y bueno, como digo, eso es natural que haya, es comprensible pues, que haya esa tendencia y ese deseo a sentirse exclusivos, a sentirse que sí, que la devoción se puede expresar y se puede sentir y se puede aprender únicamente dentro del mundo Hare Krishna. De ahí en fuera, nadie, todo cancelado, todo está mal. Y cuando hay esa idea, como digo, es natural. La persona que está seriamente dedicada y sumergida, decíamos, en la devoción. A ver, ¿cómo puedo decir esto? Si alguien realmente está pensando de esa manera y considera que solamente aquí, pero al mismo tiempo tiene seriedad y tiene dedicación, su misma seriedad, su misma dedicación, su misma sinceridad de esta persona le harán tomarse en serio lo que hace. Porque si no es un asunto solamente de puro egoísmo, de pura vanidad, pero si realmente considera que esto es lo mejor y esto es lo único, entonces se lo tomará en serio, ¿no? Y por tomárselo en serio, el mismo proceso le informará a esa persona que no hay necesidad de esa exclusividad banal, porque al tomárselo en serio se dará cuenta a través de las escrituras, a través de otros Vaishnavas que se lo han tomado en serio también, esa persona se dará cuenta de que la devoción a Dios está distribuida, digamos, en diferentes religiones genuinas. Y así se encontrará con que las escrituras, cuando hablan de una persona devota o un devoto, así como en este caso hablan de un hijo devoto, no se refieren únicamente a un Hare Krishna. Como digo, uno puede quedarse con esa idea de que esto es lo mejor y esto es lo único, el mundo Hare Krishna es lo único. Y si uno tiene esa impresión, pero lo toma no con tanta seriedad, debido a esa misma falta de seriedad, la persona no podrá profundizar un poco más. Y si hay seriedad y sinceridad, como dijimos,
que se esfuerza realmente por expresar su devoción a Dios, Dios mismo, porque está en el corazón de todos, Dios le informará a esa persona, el Señor Supremo, y Krishna en la forma de Paramatma que está en el corazón, y en la forma de Paramatma, si la persona sigue profundizando, llegará a eso, de acuerdo con las escrituras, llegará a esa iluminación interna, como lo dice Krishna en la Gita. Hay una iluminación interna que es perceptible. La persona tiene esa experiencia espiritual interna y es posible esa experiencia espiritual porque Krishna está ahí en el corazón, en forma de Paramatma. Y ese Krishna en el corazón le ayudará a reconocer, a, dar, a darse cuenta a esa persona que hay una expresión de devoción en diferentes lugares, de diferentes maneras, y que se puede, y no solamente se puede, sino se debe valorar aquellas expresiones de devoción genuinas, porque el rechazar y el envidiar así con mal corazón, el rechazar y menospreciar la expresión de devoción de otras personas porque no pertenecen a mi círculo, se considera definitivamente una ofensa. Para aquella persona que se tome, como dijimos, seriamente este asunto, llegará el momento en el que le informen a esta persona de las ofensas. Y las ofensas lo que hacen es que bloquean mi percepción devocional, bloquean mi comunión con Dios. Y entonces menospreciar la expresión de devoción de otras personas fuera del círculo Hare Krishna es una ofensa. Lo que hará entonces es que yo impida mi avance, ¿no? Obviamente también en el transcurso del aprendizaje, el estudiante aprenderá también a diferenciar lo que es una expresión de devoción genuina, una religión genuina. Aprenderá también y Prabhupada, ustedes sabrán, quienes estén familiarizados con el estilo y con la obra de Prabhupada, sabrán que él también con frecuencia hablaba de los engañadores y le gustaba. Parte de su misión es esa, señalar sí, señalar a quienes simplemente son engañadores, ¿no? Quienes simplemente están engañando. Y también el estudiante aprenderá eso con Prabhupada. Él tiene ese acompañamiento también como Prabhupada. Por lo tanto, también aprenderemos a diferenciar si hay algún tipo de engañamiento, algún tipo de engaño dentro de la comunidad Vaishnava Hare Krishna también. Porque podría dar la impresión de que sí hay engañadores religiosos, o hay tendencias, digamos, que son nocivas, pero parecería que solamente es de aquí para afuera, dentro de la comunidad Hare Krishna. Eso no pasa. Y también vale la pena aprender a diferenciarlo dentro de nuestra propia casa. Así estaremos más protegidos. Ok, entonces el rey Pariksit se da cuenta, vamos cerrando aquí, el rey Pariksit se da cuenta, espera que le ocurra esa calamidad a él mismo para que su familia no se vea envuelta. Sin embargo, Prabhupada llamó aquí y dijo que esa es la manera en la que piensa un devoto responsable. Una persona responsable sabe muy bien que, que él no vive solo, que ella y él viven acompañados de otros. Que él, en este caso, Pariksit sabe que va a recibir una calamidad y quiere vivirla él solo. Es responsable. En otros casos, el devoto sabe que va a recibir algo bueno y quiere compartirlo. También eso forma parte de la responsabilidad. Pero entonces, el caso de Pariksit es otro, es que va a recibir esta mala noticia y esta mala, aparentemente mala reacción, que va a desembocar en una bendición grande para él, indudablemente para él y para su familia. Sí, entonces en los próximos versos iremos viendo cómo Pariksit se da cuenta de esa reacción que él deseó en este verso 2. Sin duda que le llega esa reacción que él mismo había deseado. Que tengan un bonito martes y nos vemos mañana. Hare Krishna.